Bendecidos, amados hermanos, este primer jueves del año 2022, que este año sea lleno de gloria, de bendiciones, en manifestación en cada una de sus vidas, en todo lo que hagan, que la bendición se esté manifestando y pensando y creyendo firmemente y teniendo la convicción de que nuestros familiares llegarán a los pies de nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que no conoce a Jesucristo, y aquellas personas que desean escuchar este mensaje, el mensaje de la gracia, el mensaje del reino de Dios, pues que sean tocados para que puedan tener sed y hambre de esta palabra, para salir de todo lo que es eso tradicional, religioso, jamás nunca quitando el fundamento que es Cristo Jesús, jamás nunca quitando los principios eternos que Dios ha establecido. Y eso es lo que queremos para este año, bendecirlos a ustedes con la enseñanza que le traemos los jueves y los domingos. Gracias por estar siempre escuchando, viéndonos, y que el Espíritu Santo traiga revelación, sabiduría e iluminación a los ojos del entendimiento para saber más de nuestro Señor Jesucristo, para saber más del reino de Dios, para saber más de las cosas espirituales que Dios nos ha dado como herencia. Bueno, este jueves vamos a comenzar una serie de enseñanza que se llama Reinando en Vida. He hablado un poquito el año 21 y el año 20. He hablado un poquito acerca de Reinando en Vida, pero ahora vamos a entrar más profundamente. Vamos a entender muchas cosas y algunas vamos a tener que investigar, estudiar, porque van a ser, no son nuevas porque están en la palabra de Dios, pero para nosotros se nos está apenas revelando y debemos de entender lo que Dios a través de su Hijo y del Espíritu Santo está dándonos día tras día y enseñándonos. Bueno, recuérdese que tenemos un propósito y eso es lo que voy a hablar el tema de hoy, lo que es el propósito de esta serie de enseñanzas, y también el propósito lo estaré hablando el próximo jueves con la ayuda del Señor de esta serie de enseñanza, porque es sumamente importante entender qué es lo que vamos a ver. No le digo todo este año, no le digo 6 meses, porque yo el año pasado creí que iba a enseñar 2 meses ese tipo de enseñanza, cómo interpretar correctamente las escrituras, y se nos fue 52 mensajes. Fueron todo el año. Por tanto, vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 17, donde dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Este propósito de enseñanza es para perfeccionar a la iglesia en el conocimiento de Cristo. Dice Efesios capítulo 4, voy a poner nada más los temas que vamos a estar viendo y lo que vamos a estar hablando todo, y vamos a desarrollarlo en los siguientes mensajes que estaremos. En Efesios capítulo 4, verso 11-16 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos. Los 5 ministerios tienen un propósito: perfeccionar a los santos. Cuando hablo de perfeccionar a los santos, es que maduren en el conocimiento, crezcan en el conocimiento de Cristo en nuestra alma. Dice: para la edificación del cuerpo de Cristo. Tiene un propósito: que sean perfeccionados, edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros los ministerios perfeccionamos a los santos
a los miembros de la iglesia. Cuando hablo iglesia no estoy hablando de ninguna denominación, estoy hablando todo aquel que es del cuerpo de Cristo, todo aquel que ha creído en Jesucristo, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero, es el cuerpo de Cristo. Dice que para edificar el cuerpo de Cristo, para construir ese cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Note que esta enseñanza va a perfeccionar a los santos con un propósito del ministerio de edificar el cuerpo de Cristo a ellos, los santos, y para que ya no sean niños fluctuantes. Parece que en esta iglesia, que era una iglesia en un nivel espiritual muy alto, eran todavía niños fluctuantes, o en sí mentalmente, dice Pablo, pensaban como niños, hablaban como niños, actúan como niños. Por tanto dice, para que ya no seas niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos o desarrollemos esa conciencia, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Segundo, que lo que vamos a ver y el propósito de esta serie de enseñanza es cómo funciona el reino de Dios. Cómo funciona el reino de Dios. Se nos habla mucho del reino. Y el reino de Dios. Y el reino de Dios. Y el reino de Dios. Pero no se nos enseña muchas veces cómo funciona el reino de Dios. Tercero, lo que vamos a ver es ¿a qué se refiere reinar en vida? ¿A qué se refiere reinar en vida? Cuando se habla de reinar, se está hablando de autoridad divina. La iglesia tiene que saber que es una autoridad superior aquí en la tierra. ¿Superior a qué? A todo lo natural. A todo lo que se ve. A todo lo temporal. Hay una autoridad superior que le ha sido dada a la iglesia. Eso es reinar en vida. Veremos esa parte también. La iglesia debe dejar, vamos a ver que la iglesia debe dejar de quejarse y empezar a reinar. ¿Qué reinar? Es gobernar. Eso es lo que la iglesia, y eso es lo que en Romanos capítulo 8 habla Pablo acerca de que la misma naturaleza está gimiendo para que los hijos de Dios se manifiesten, hasta que se manifieste, están gimiendo para que los hijos de Dios se manifiesten en gloria. ¿En qué es esa gloria? En esa autoridad, en ese gobierno. Eso es lo que vamos a ver, porque hoy en día la iglesia pasa quejándose. Hoy en día pasa la iglesia con temores, miedos del mundo. Pasan viendo lo que está sucediendo en el mundo. Pasan viendo todas las cosas malas que suceden en el mundo. En lugar de tomar autoridad y caminar como iglesia del Señor. En Mateo capítulo 16, verso 17 al 19 dice: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. El contexto está hablando que Jesús hace una pregunta: ¿quién creen ustedes que soy yo? Y la gente, ¿quién cree que la gente? Y yo también te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la revelación que tuvo Pedro, que es Cristo Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se enseñó por muchos años de que la iglesia estaba sosteniendo las puertas para que el Hades, el infierno, no abrieran esas puertas. Y es todo lo contrario. Vamos a tener dominio
de esas puertas. Veremos más adelante cómo es. Bueno, vamos a verlo en el verso siguiente. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estamos hablando del antiguo pacto. Porque ahora es todo lo que ató Dios, todo lo que ha atado Cristo y ha desatado Cristo, nosotros caminamos ahí. Ahora, ¿qué es atar? Es prohibir. ¿Qué es desatar? Es permitir. Por tanto, la iglesia está permitiendo muchas cosas que están sucediendo malas en el planeta Tierra. Es la iglesia la que tiene la autoridad, esperando que Dios haga algo cuando Dios le entregó la autoridad a la iglesia para que gobierne sobre las circunstancias. Pero los primeros que tienen temores son la iglesia. No están caminando en esa autoridad, no están caminando en esa fe, no están reinando en vida. La iglesia debe de dejar de tener miedo de lo que el mundo hace. Hay un salmo que me gustó, que es el Salmo 56, verso 4, en la versión NTV. Dice: alaba a Dios por lo que ha prometido. Ahora, antiguo pacto, nuevo pacto, alabo a Dios por lo que me ha dado. No me ha prometido, no es una promesa ya. Es una verdad. Un consumado es, un hecho está, un tetelestai. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Estoy llevándoles en la práctica a lo que es la interpretación de los versos, aplicándola al nuevo pacto. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¡Wow! Si confío en Dios y alabo a Dios por lo que me ha dado, ¿por qué habría de tener miedo? Y viene otra pregunta, muy, muy buena. ¿Qué puede hacerme unos simples mortales? ¿Qué puede hacer el mundo en contra de la iglesia? Llorando y de todo porque están persiguiéndolos, porque están hablando mal, porque supuestamente el diablo los está atacando. ¿Qué pueden hacer unos simples mortales contra ti, que es la iglesia? ¿Qué pueden hacer si tú alabas todo el tiempo de lo que Dios te ha dado? ¿Tú confías en Dios todo el tiempo? Oiga los principios que da, las bases para llegar a responder correctamente a estas preguntas. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Por qué? Pues una persona que alaba a Dios por lo que ha recibido, por lo que Cristo ya hizo, y porque confía en su Padre Celestial. Entonces, ¿por qué miedo? ¿Por qué temor? ¿Por qué miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? No importa. Dice Isaías 54, 17, toda arma forjada contra mí no prosperará, y toda lengua que se levante en juicio la condenaré. Esta es la herencia de los servidores del Señor. ¡Wow! Entonces, que fulano es tal, que fulano es tal, que aquel hizo una hechicería, que aquel hizo una brujería, que aquel tiró un poco de tierra del cementerio, que aquel ¿Cuál es el temor de estos simples mortales? Que la bruja y lo he dicho más de una vez, que la bruja compró la casa de la par. Gloria a Dios. Porque la autoridad que tenemos, el poder que caminamos, va a tocar a esa mujer o a ese hombre y va a llegar a los caminos del Señor. Pero como que la iglesia más bien es la que
solo miedo, solo qué va a pasar, qué está sucediendo, mire cómo está el mundo, mire lo que está pasando, en lugar de decir, no, mira lo que vamos a hacer en Cristo Jesús. Vamos a tomar la autoridad, vamos a gobernar, vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Tenemos una autoridad que no es dada, o más bien lo voy a poner de esta manera, tenemos una autoridad que nos fue dada por gracia, por un regalo, y es una autoridad que es superior a cualquier poder, a cualquier conocimiento que haya en esta tierra. Eso es lo que vamos a estar viendo, reinando en vida. Cuarto punto que vamos a ver. ¿Cuáles son las mentalidades que impiden reinar? ¿Cuáles son las mentalidades que impiden reinar? Quinto, ve que me quedo en algunos ahí. Quinto, ¿qué es el reino de Dios? No es un reino terrenal o temporal, es un reino espiritual, eterno, lo vamos a estar viendo. Sexto, ¿cuál es el mensaje del reino? Porque he dicho que el reino tiene su mensaje, tiene su lenguaje, tiene sus principios, tiene sus instrucciones. ¿Cuál es el mensaje que tiene el reino del Señor? El mensaje del reino no es Cristo viene y sé muy bien que viene, porque esa enseñanza la escucho yo hace 43 años. Prepárense porque Cristo viene, está a la puerta, y no es que estoy negando que viene, pero muchas personas, ustedes saben muy bien y lo he dicho, muchas personas dejaron de estudiar, dejaron de levantar su casa, dejaron de tener sus cosas, dejaron de incluso extender el reino de Dios, que Cristo viene. Y algunos detuvieron toda su vida por la enseñanza Cristo viene. Sí, en arameo es Maranata, Cristo viene, y yo sé que viene, pero se llegó un momento donde era un mensaje escapista. A ver cómo nos escapamos de todos estos problemas. ¿Cuántas personas ustedes ven que se frustran, se estresan, se desaniman porque no le encuentran solución a la circunstancia que están enfrentando? Así es la iglesia, le estaba pasando lo mismo a la iglesia. Como veía y ve todo lo que le está pasando en el mundo, que pestes, que crímenes, que todo este montón de cosas, quieren irse de este planeta, quieren escaparse. Así como individualmente estamos enseñando que cuando te enfrentas a una circunstancia hay una manera correcta de responder en fe, hay una manera correcta de tomar gobierno sobre esa circunstancia, hay una manera correcta de ejercer autoridad, gobernar sobre eso, en lugar de pensar, ¿cómo me escapo? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me aíslo? Porque no sé cómo resolverlo. Nuestros mensajes es funcional. Es para, sí, vamos a vivir en el paraíso con nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras, ¿cómo vivir? Conforme dice la palabra de Dios, en esta tierra. No puede ser posible que llegamos a Cristo Jesús y nuestra vida va a ser una vida de amargura, de dolor, de miedos, de ver cómo nos escapamos. Por eso encontramos tantas oraciones y grupos de oración, que el grupo de oración es más que hacen, no todos, pero que hacen muchos, es temor, es miedo, porque no saben solucionar. Lo primero que le dicen, te llegan donde una persona y le dicen, mira, tengo esta situación, esta circunstancia.
¿Cómo hago conforme a la palabra de Dios para resolver esta situación? Ayuno y oración. Bueno, gloria a Dios, si hay ayuno y oración. Pero ¿cómo lo hago para resolver? ¿Cómo oro? ¿Cómo ayuno? ¿Qué tengo que hacer en esta circunstancia? Siempre digo, y suena medio chocante. Lo que queremos es preparar una iglesia que sean profesionales en solucionar circunstancias negativas en Cristo Jesús. ¡Wow! Cuando una empresa está en la quiebra, se llama un profesional para que la levante. Cuando una persona está gravemente enferma, se llama un profesional para que lo sane. Pues quiero decirte, vamos a formar profesionales que resuelvan las circunstancias que se enfrenta ella primero, y segundo, que le enseña a otros a resolver esas circunstancias. Como decía mi pastor, no es de soplar y hacer botellas. No es que con una varita mágica, no, yo creo en los milagros, yo creo en las señales, yo creo en los prodigios, pero debemos cómo actuar en medio de esas circunstancias. Sí, entonces, para mí, todo lo que es solución en Cristo Jesús es un milagro. Por más pequeñito que lo veamos, para mí es un milagro. Más cuando yo no he podido naturalmente ni intelectualmente resolver esa circunstancia. Cuando llegan esas ideas, cuando llegan esas soluciones a mis manos, cuando llega el momento de establecer esto y reinar y gobernar, me doy cuenta y puedo decir como David, alabo a nuestro Padre Celestial, que a través de su Santo Espíritu, a través de la enseñanza, a través de la perfección de muchos ministros que me han enseñado, puedo solucionar circunstancias, problemas. Por eso hallamos, con todo el respeto, hallamos filas, sacando citas a pastores, psicólogos, consejeros. Y no estoy diciendo que no se debe hacer, porque yo doy consejería para que le den la solución, le digan cómo solucionar una situación. Lógico, si es una persona nueva en Cristo Jesús, hay que enseñarle. Pero hay cristianos con años, yo sé que me estoy metiendo en cosas bien fuertes, pero años que no saben solucionar un problema. Lógico, si no sabe, corre a la persona que sabe. Pero no te vas a quedar ahí. Aprende, estudia, escudriña, escúchanos. Y te enseñaremos por la palabra de Dios, por la unción del Espíritu Santo, a gobernar, a reinar, a solucionar esas circunstancias negativas. No a ver cómo metemos nuestra cabeza en medio de las piernas y escondernos. Y que nos sigue dando palo. No el diablo, el sistema caído. Los simples mortales, dice David. Dios. No, ¿cómo ponerle un alto? ¿Cómo? Me duele tanto ver cristianos atacando a candidatos a la presidencia, atacando al presidente, atacando a la Asamblea Legislativa. Salen ahí con cartoncitos diciendo, oye, eso no es la autoridad, ese no es el gobierno de Dios, ese no es el reino de Dios. Sí, algunos están esperando de que haya un
presidente, hasta cristiano, para que resuelva los problemas del país. Pero quiero decirte algo, eso está en manos de la iglesia. Eso está en manos de la iglesia. Que se levanten los empresarios. Que los empresarios se levanten, los empresarios cristianos que saben hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, conforme al nuevo pacto, que se levanten. Son los hombres y mujeres que van a traer el reino de Dios, o van a manifestar, perdón, el reino de Dios aquí en la tierra. Van a establecerlo. Empresarios, los estudiantes. No puede ser que estudiantes no saben resolver, saben resolver el problema que tiene según su carrera, pero en su vida no saben resolver. Quiero enseñar esto, poner los pies en la tierra y en el nombre de Jesucristo. Esto que estoy hablando y voy a estar hablando, sí, es espiritual. Le decía a un hermano, y yo les contaba a ustedes que intelectualmente extraordinario, y yo le decía, lo que sucede es que el cristiano cree que es un ser humano teniendo una experiencia espiritual, pero es todo lo contrario. Es un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Y tanto hemos echado raíz en lo mundano por causa, lógico, de toda la cultura familiar, religiosa, nacional que hemos tenido. Y entonces muchas veces cuando vienen las circunstancias, lo primero que se nos hace no es ni buscar una solución en nuestra mente, sino que se nos turba, entramos en conflictos, entramos en angustia. ¿Por qué? Sencillo. No sabemos responder correctamente a una circunstancia, en autoridad, en gobierno, en fe. Eso es lo que queremos enseñar. Cristianos que digan, bueno, aquí estoy. Se presenta cualquier circunstancia. Y lo tremendo es que vamos aprendiendo a abrir nuestro camino. O más bien, caminar en el camino que Dios nos ha llegado a abrir. Porque ahí oigo hermanos mandando tarjetitas y de cosas de que el Señor va a abrir nuevos caminos. No, ya lo hizo. Lo que tenemos que aprender es a caminar ahí. Y ir enseñando a los que están a la par de nosotros a caminar en un nivel totalmente diferente. Séptimo, responderemos la pregunta: ¿el reino tiene que venir o ya está? ¿Y por qué digo esto? Porque todavía hay cristianos orando el Padre Nuestro. Hay nacidos de nuevo. Hay gente del nuevo pacto. Sí, son nacidos de nuevo. En Cristo Jesús, orando lo que Jesús les enseñó a los judíos cómo orar. Y en el capítulo 6 de Mateo, verso 10, no voy a entrar ahí, después entraré con lo que es y vamos a hacer un exégesis en estas citas bíblicas que dice: venga tu reino, venga tu reino. Ve, pastor, tiene que venir el reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo y así en la tierra. Hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. Vamos a ver estos pasajes a la luz del nuevo pacto. Yo nada más estoy poniendo ahora y dando algunos puntos que estaremos desarrollando
Eso va a estar riquísimo. Eso va a estar, les prometo, eso es un conocimiento que va a romper cualquier fortaleza natural que está afectando tu vida. Veamos algunas citas de base que estaremos usando. Óigase bien. En el capítulo 4 de Mateo, verso 23, quiero decirles que Jesús habló tanto del reino de Dios en los 4 evangelios. En Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando. ¿Qué hace Jesús? Enseñar en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ojo, aquí dice el evangelio del reino. Enseñaba en las sinagogas y predicaba acerca del reino, del evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Óigase bien esto. Un punto interesante es que esta enseñanza y predicación del evangelio del reino trae sanidad de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y no dice que sanaba el 99%, no dice que sanaba el 75%, no dice que sanaba el 50%, no dice que sanaba el 25%. Hoy ponemos muchas excusas para valga la redundancia, excusarnos. ¿Por qué 25 solamente se sana? ¿Por qué 75? Aquí dice, sanando toda enfermedad. Pastor, usted no sabe la clase de enfermedad que yo tengo. Toda enfermedad. Ahí entra esa que no es tuya. Ese síntoma que está llegándote a tu vida. Pastor, pero es que yo tengo una enfermedad de muerte. Toda enfermedad. Ahí entra esa. Pastor, pero dicen que no hay cura de la enfermedad que me está atacando. Toda enfermedad. Esto me gusta. Así que este mensaje, conforme lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir enseñando, hasta percibo en mi espíritu, donde personas ahora mismo comienzan a manifestar por la gracia de Dios, creyendo esta palabra, que la enfermedad que lo estaba atacando está desapareciendo de su vida. Porque no es Arnoldo el que lo dice, no es este pastor, y menos como dicen algunos hermanos, este pastorcito, olvídese, la iglesia goza conmigo porque a mí no me diga pastorcito. Este pastor, no lo está diciendo él, estamos dando bases bíblicas de lo que Jesús vino e hizo en su ministerio y cuando estuvo en la tierra, y sigue haciendo, porque Jesucristo, según Hebreos 13:8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Wow. Dije que donde se habló más del reino fue en los 4 evangelios. No estoy diciendo que en las cartas no se predicó el reino. Veremos que Pablo fue uno que predicó acerca del reino de Dios. Pero en estas epístolas lo que sucedió más fue que manifestaron el reino de Dios. Manifestaron. No más empezando cuando ya el Señor partió, fue hacia el Padre después del resucitado. Ahorita vemos. ¿Qué vino? Vino el Espíritu Santo sobre aquellos que habían en el aposento alto, más de 120 personas. Y empezaron lo sobrenatural, hablaron en otras lenguas.
Empezaron señales en el capítulo 3. Empezamos a ver donde Pedro y Juan sanan en el nombre de Jesucristo a un paralítico. Jesús en el Evangelio lo enseñaba por medio de parábolas. Usted lo verá en los 4 Evangelios. Para dejar bien claro que su reino no era terrenal, sino eterno. Lógicamente que se manifestaría en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando una libertad. Ellos estaban esperando una libertad, pero natural. Que fuese un gobierno natural, no espiritual. Entonces ellos están esperando a ver una revolución en contra del gobierno. No, al contrario. Establecer el reino de Dios es que la iglesia va a ayudar al gobierno que esté a reinar, a llevar a mejores niveles en todas las áreas a ese país. No que se va a poner en contra. No es atacando. No es hablando mal. Uy, a mí me da a veces vergüenza ver que en las redes sociales que hablan tan mal del presidente de la Asamblea de Diputados, ¿no? Y cristianos no han entendido todavía. No han entendido todavía. Le pasó lo mismo que el etíope. No han entendido. Necesitan que les enseñen, pero también necesitan sentarse y aprender. Notemos que la predicación del reino conlleva, dije, sanidades a todo aquel que lo cree y lo recibe. Yo ya veo en mi mundo espiritual, en mi imaginación, yo ya estoy viendo milagros extraordinarios a través de esta enseñanza. No es que no hubo señales y milagros en las enseñanzas que dimos el año pasado, ni la que estamos dando los domingos. Estamos aprendiendo a responder correctamente, en fe. Pero estoy viendo toda clase de milagros. Toda clase de milagros físicos, financieros, familiares, legales, toda clase de milagros extraordinarios. ¿Por qué Arnoldo está predicando? No, porque Arnoldo está predicando a alguien que hace los milagros, nuestro Señor Jesucristo. Recuérdese, se puede hablar muy lindo, decía mi pastor, picos de oro. Se puede hablar muy lindo, que si en ese mensaje que se está dando no aparece Cristo, ese mensaje no viene del Espíritu de Dios. Es simplemente humanismo, motivación. Si algo he dicho que me ha llamado la atención y me ha gustado, esta revolución de la gracia es presentar no una denominación, no un hombre, y sé bien que va a haber denominaciones y gloria a Dios por ellas. Sé que van a haber pastores, sé que van a haber apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Sí, yo sé que van a haber y gloria a Dios, pero el fin no es exaltarlo ni levantar a ninguno de ellos, es a nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que lo que tenemos como ministerio es por gracia, es un don, es un regalo de Dios. Y una vez dando un discipulado, yo decía, si algo aprendí de mi pastor es aprender a respetar el ministerio que Dios me ha dado. Yo lo respeto para que las demás personas lo respeten. Pero no es cuando entremos en Romanos capítulo 13, de lo que es las autoridades superiores, no es que el pastor o los ministerios están más altos que, no es un triángulo, pastor, después venía casi un organigrama, bajando y bajando. No, somos iguales
hijos de Dios, solo que Dios, por su gracia, nos dio un oficio para enseñar a lo que más Él ama, su iglesia, a usted. Ese es el fin y el trabajo nuestro, no exaltarnos. No es exaltarnos, es exaltar a nuestro Señor Jesucristo, el único. No sé dónde estás viendo este video. Algunos no los conozco personalmente, pero sí sé bien que estoy llegando ante ustedes por medio del Espíritu Santo a través de estos videos. Sé bien que les estoy trayendo una palabra que va a hacer cosas extraordinarias, porque es el poder de Dios el Evangelio. Bueno, sigo antes que se me termine el tiempo. En Hechos capítulo 1, notemos esto interesantísimo. Hechos capítulo 1, verso 1 al 3 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hecho fue escrito por el médico Lucas. Y le está escribiendo a Teófilo. Entonces dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Se da cuenta? No es que yo quiero ser pastor y me meto al seminario, me meto a la universidad, me meto a un instituto a estudiar como pastor y ya soy pastor. No. Primero, escogido por Dios. Me gustaba, hay un libro, es una colección extraordinaria, yo me la leí completa. Watchman Nee, un hombre que lo escribió en 1900, dijo una hermana: pero está muy viejo, pero la palabra de Dios no pasa. Y él decía: primero, llamados; segundo, sentados; tercero, enviados. ¡Wow! Primero Dios nos escoge. Yo doy gracias a Dios por haberme escogido. Segundo, me siento para aprender. Escucho, aprendo. Y tercero, fui enviado, lo que se llama fui ordenado por una iglesia, por un apóstol, por mi pastor y una iglesia. Fui ordenado. No salí por salir. No. Fui ordenado. Es válido. Hechos. En Hechos nos enseña, y lo estaremos viendo tal vez en algo que vamos a llamar también discipulado, donde Dios llama a Pablo después de haber sido enseñado y lo envía. Estando la iglesia, impusieron las manos. Bueno, seguimos. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Note algo: 3 años y medio durmiendo con Jesús, comiendo con Jesús, hablando con Jesús, escuchando a Jesús, viendo lo que Jesús hacía. Es crucificado nuestro Señor Jesucristo, resucita y por 40 días está nuevamente con ellos. En un curso intensivo, hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Habrá importancia de lo que es hablar del reino de Dios y reinar en vida? 40 días que les estuvo enseñando acerca del reino de Dios. Y parecía como que no habían entendido, porque en Hechos capítulo 1, verso 6 dice, de ahí mismo, de Hechos 1, que estamos viendo: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Ellos están pensando en otra cosa. Igual hoy en día, todavía hay personas
pensando de las cosas del reino con una mentalidad judía, viendo en qué momento va a ser restaurado, puesta la mirada en Israel. Miren a Israel, miren las señales con Israel. No tengo nada en contra, tenga cuidado. Con una Israel terrenal. Quiero decirle algo. La Israel que existe hoy no es la misma que estaba antes. Lógico, pastor, estoy hablando de la que fue enseñada. Porque ellos creían que Cristo era un revolucionario terrenal, donde los iba a liberar de la esclavitud que estaban viviendo ellos, del maltrato que estaban viviendo ellos. Y es todo lo contrario, ya lo dije. Todo esto lo vamos a estar viendo. El Israel del antiguo pacto no es el Israel de hoy. Ponga los ojos en las señales de Israel. No, yo pongo los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Eso es lo que me dice la palabra en el nuevo pacto. Puesto los ojos ahí. Pero hay cristianos y hay enseñanzas. Y es que toda esta enseñanza, muchas veces de escatología, lo que trae es un temor a las personas. Y los estanca al tiempo pasado. Para los judíos eran solo ellos. Los demás eran perros. Así los trataban. Mas la iglesia es inclusiva. Se compone de todo aquel que está en Cristo. Este es el reino de Dios. No es un pueblo. No. Es, dice Gálatas 5, 28 y 29, lógicamente que en Cristo. Lo vamos a ver. Todo el que está en Cristo es la iglesia de Dios. Dice Gálatas 5, 28 y 29. Ya no hay judío. Ojo, Pablo diciendo, ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí no está hablando de que ahora Dios es el Dios de Israel y el Dios de los gentiles. No. Somos uno. En Cristo somos uno. Y si vosotros, sigue diciendo, y si vosotros sois de Cristo, ¿cómo somos de Cristo? Naciendo nuevo. ¿Cómo somos de Cristo? Siendo lavados por el Cordero de Dios. ¿Cómo somos de Cristo? Creyendo en Él. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ya aquí no hay judío ni griego. Pablo dice en Romanos, ya no es circuncidarse físicamente, sino espiritualmente. Por tanto, vamos a cambiar. Yo sé que esto va a traer un cierto conflicto en lo que es de las cosas que yo estoy diciendo. Es que el pastor está en contra de Israel. No, yo no estoy en contra, dime libre. Oro para que Dios envíe gente y predique el evangelio del reino, manifieste el reino de Dios ahí, para que sea uno en Cristo Jesús. Pero serán solamente uno en Cristo, estando en Cristo Jesús. Aquí ya Dios no tiene. Según de Pedro capítulo 2 verso 9 dice que nosotros somos un pueblo especial, el real sacerdocio, escogido por Dios. Por tanto, la iglesia no tiene judíos ni griegos. La iglesia no tiene nacionalidad. La iglesia es una en Cristo Jesús. La única nacionalidad que tenemos es el reino de los cielos. Somos del Señor. Vivimos para el Señor y estamos en el Señor. Amados hermanos, el próximo jueves, con la ayuda del Señor, estaremos viendo otros puntos que vamos a tocar, temas que vamos a tocar en esta enseñanza, que yo sé que es una enseñanza
rica. Y no solamente rica para un conocimiento, sino que vamos a conocer tantas verdades, o se nos van a revelar tantas verdades, que vamos a caminar en la libertad que Cristo nos hizo libres. Y realmente en la libertad de Cristo. Y vamos a disfrutar. Y yo sé bien que, como dije al principio, vamos a recibir, vamos a disfrutar de todo lo que es el reino de Dios, todo lo que tiene el reino de Dios, esa herencia. Amados hermanos, paz de Dios, autoridad de Dios, fe de Dios, gracia de Dios, se manifieste en estos días en sus vidas. Doy gracias a Dios por la atención que ustedes tienen para esta enseñanza, que muchas veces decimos, bueno, que no me parece tal cosa, pero conforme vas escuchando, se te va aclarando lo que Dios nos ha dado. Amados hermanos, bendecidos.